Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a otro video nuevo en mi canal después de muchísimo tiempo. Hoy les traigo un video súper informativo que les va a servir a todos ustedes chicos que van a pasar o ya están pasando por el proceso de la aplicación a la residencia permanente canadiense. Chicos, han pasado ya 6 años desde que yo llegué por primera vez a este país, Canadá. Llegué como estudiante internacional y hoy, año 2025, puedo decir con mucha alegría en mi corazón que ya estoy en el proceso para que me den mi residencia permanente canadiense, lógicamente si Dios permite y todo sale bien, porque esto es un proceso migratorio, así como hemos pasado muchas veces para aplicar a un Study Permit o a un Work Permit o al Post-Graduation Work Permit. Así tal como hemos hecho una aplicación para solicitar determinados permisos, esta vez yo estoy haciendo mi aplicación para solicitar mi residencia permanente canadiense, porque hace poco ya me acaban de invitar para aplicar bajo lo que llamamos el Express Entry, específicamente en el programa de Canadian Experience Class. El Express Entry, chicos, es el sistema que Canadá tiene para poder manejar todas las solicitudes a la residencia permanente canadiense. De hecho, es uno de los sistemas, porque existen, chicos, muchísimos programas para que tú puedas obtener tu residencia permanente canadiense, pero en experiencia propia yo estoy solicitándolo, aplicando en el Express Entry bajo el programa que se llama Canadian Experience Class o CEC, como se conoce sus iniciales, Canadian Experience Class. Yo en el Express Entry he creado mi perfil ya desde el año 2023, fines del 2023. Bueno, de hecho no yo estoy trabajando de mano de mi abogada, pero mi abogada ha creado lo que es mi perfil en el Express Entry, fines del año 2023. En ese determinado tiempo yo no tenía muchos puntajes como ahora. ¿Y cómo es que funciona el Express Entry? Si tienen ese tipo de preguntas, chicos, pues yo encantada puedo hacer un video específico sobre lo que es el Express Entry, qué cosa es, cómo funciona, cómo tú puedes obtener tu residencia permanente canadiense aplicando mediante el Express Entry. Pero en el video de hoy solamente voy a hablar sobre lo que es el examen médico. Pero para que ustedes se den una idea un poquito más clara, voy a decir en términos generales que el Express Entry hace rondas cada cierto tiempo invitando a personas con un determinado puntaje para que apliquen a la residencia permanente canadiense. Yo mi perfil lo creé en el año 2023, fines de 2023. Sin embargo, ese perfil expira después de un año. Ya había pasado un año, fines del 2024. Tuve que volver a renovar mi perfil y durante ese año yo tuve tiempo para ir subiendo mi puntaje. ¿Y por qué es importante subir el puntaje, chicos? Lo voy a decir de manera general, para que a ti te inviten a aplicar a la residencia permanente. Entonces, mi puntaje fue subiendo y una de las rondas que han hecho ese año, en febrero del 2025, agarró el puntaje que yo tenía. Entonces, recientemente me han invitado a aplicar a la residencia permanente. Pero yo creo que esto, a términos generales, suena un poco confuso, pero con gusto puedo hacer un video explicando sobre lo que es Express Entry, qué cosas son las rondas de invitación, cómo funciona tener un perfil en el Express Entry, cómo tú puedes obtener tu residencia, etcétera, etcétera. Si estás interesado o interesada en ver un video así, por favor escríbelo aquí abajito en los comentarios de este video. Ahora sí, chicos, empecemos. Yo el 21 de febrero fui a hacer mi examen médico. El examen médico, chicos, es un paso que todos ustedes van a tener que pasar sí o sí al momento de aplicar a la residencia permanente canadiense. Ahora, una de las preguntas que más me hacen ustedes es: Malú, ¿el examen médico cuesta? ¿Se tiene que pagar? Yo al principio no tenía idea. Yo de hecho pensé que este examen médico era cubierto por el seguro que uno tiene aquí, que es en Vancouver, en British Columbia, perdón, en la provincia de British Columbia se llama MSP, pero no, ustedes tienen que hacer pago por determinados test que van a tener que pasar, que ahorita les voy a explicar. Entonces, una vez a ti te inviten a la residencia permanente canadiense, tienes que, número 1, reservar o hacer una cita para pasar este examen médico. Ese es el paso número 1. ¿Dónde tienes que hacer esa reservación de cita? Acá abajito en la descripción de este video les voy a dejar el link que los va a mandar directamente a la página web donde podrán ver ustedes la lista de doctores
aceptados por el gobierno con el cual ustedes pueden hacer una cita para este examen médico. Hay doctores en todos lados. Por aquí en Vancouver está en Coquitlam, que yo fui en Coquitlam. Hay en Burnaby, hay en Downtown Vancouver, en Abbotsford. Entonces, dependiendo de dónde viven ustedes o dónde les queda relativamente cerca, pueden elegir a qué doctor ir. Entonces, ahí van a ver en esa página web contacto, van a poder visitar la página web de cada doctor, van a poder hacer citas. Después de hacer tu cita y seleccionar el día y la hora que más te conviene a ti, tienes que acercarte a la dirección donde te indican con pasaporte vigente, tu permiso de estudios o de trabajo dependiendo de cuál sea tu estatus. Por ejemplo, si estás como trabajador internacional, tienes que ir con tu Work Permit. Si estás como estudiante internacional, tienes que ir con tu Study Permit. Entonces te van a pedir las dos cosas. También lleva contigo tu tarjeta de crédito, de débito, cualquiera de las dos funciona. Y también lleva contigo una identificación nacional de Canadá. En mi caso yo llevé mi licencia de conducir y mi tarjeta de identidad que funciona como el DNI peruano, digamos. Con esos documentos puedes acercarte ya el día y hora de la fecha que elegiste a tu examen médico. Lo primero que vas a hacer es acercarte al counter, te van a atender de manera muy rápida, vas a tener que llenar un formulario con tus datos personales, por ejemplo, tu nombre, apellido, fecha de cumpleaños, y te van a pedir firmar lo que es este examen médico porque estás autorizando que los resultados se envíen al gobierno para que ellos puedan analizarlos y dependiendo de eso pues aceptar tu residencia permanente canadiense. El primer paso que vas a pasar dentro de la clínica es el examen físico. El examen físico, chicos, toma menos de 15 minutos, creo que a lo máximo te va a tomar 10 minutos, te atienden bastante rápido. Bueno, esa al menos fue mi experiencia. El examen físico consta en que el doctor o doctora te echa en la camilla y te examina en detalle lo que es la piel de los brazos y la piel de las extremidades inferiores, que vienen a ser las piernas y los pies. Entonces también te examina el cuello, la piel de acá de esta parte del cuello y del rostro. Te examina de manera bastante general lo que son los ojos. Si utilizas lentes te van a pedir que te retires los lentes y que veas al horizonte y el doctor o doctora te va a checar con una lucecita los ojos. La verdad, chicos, esto toma menos de 2 minutos. Estar sentada ahí con el doctor. También, chicos, te examinan la garganta y la boca. Hacen que tú abras la boca y te checan lo que son las amígdalas, así solamente de manera visual. Y el doctor con la luz y una paletita como que te abre, te baja la lengua y te examina lo que es acá la boca y las amígdalas. Eso es todo. Eso es el examen físico, chicos. Bastante rápido, bastante sencillo. Me olvidaba también, te pesan y te miden tu estatura. Todo eso se anota en los formularios que te van a dar. Entonces, una vez hecho el examen físico, el doctor te dice, ok, ahora es momento de que tú te acerques a tal lugar y a tal lugar. Ellos te van a indicar los lugares y te van a decir, necesito 2 tests. Primero, que saques muestras de sangre y segundo, una radiografía de tu tórax. Esos son los 2 exámenes que te tocan después del examen físico hecho por el doctor el día de tu cita. Usualmente eso de análisis de sangre para que te saquen la muestra y la radiografía del tórax no se hacen en la clínica, sino que a ti te derivan a otros lugares y te derivan con dirección específica. O sea, el doctor te va a dar una hoja y te va a decir, necesito que vayas a esta dirección y te saques muestras de sangre y necesito que vayas a esta otra dirección y te hagas la radiografía del tórax. De hecho, te van a dar lo que es una hoja así como esta, que es donde aparece pues la dirección donde tienes que ir. En mi caso, a mí me dijeron que vaya a Life Labs, que quedaba en Kingsway, Burnaby, y a Brook Radiology para que me saquen la radiografía del tórax. Entonces, este papel, chicos, no se preocupen, el doctor se los va a dar a ustedes. Solamente sigan sus instrucciones. Entonces, después, ese mismo día, yo me tuve que acercar a la dirección que me dijeron. Me fui a Life Labs a dejar muestras de sangre
No necesité cita para eso, simplemente aceptaron walk-in, es decir, solamente ir, presentarte y decir necesito eso y te lo hacen al momento. Eso sí, tuve que esperar porque hubo bastante gente, esperé como 1 hora y 10 minutos para que me saquen mis muestras de sangre. Me sacaron 3 tubitos de este largo más o menos, 3 de sangre. No dolió, bueno, a mí no me duelen que me saquen sangre, pero yo sé que a muchos de ustedes quizás sí, así que vayan preparados que les van a sacar sangre. Entonces, eso fue en Life Labs y ahí mismo, en el mismo edificio, en mi caso, quedaba Brook Radiology, en donde me sacaron mi radiografía del tórax. Eso fue muchísimo más rápido que dejar las muestras de sangre, porque ahí me atendieron como a los 20 minutos nada más. Me llamaron, me dijeron quítate lo que es collares, aretes, y me pusieron cerca una máquina y boom, boom, menos de 5 segundos ya estaba la radiografía lista. A mí no me dan los resultados ese día, chicos. A nadie les van a dar los resultados. Los resultados van directamente al gobierno o a la persona indicada del gobierno para que analice todo eso, pues. Y dependiendo de todo eso, pues van a ver lo que es tu residencia permanente. Algo muy importante a considerar, chicos, es que no te vayas a olvidar de este papel. No lo puedo mostrar porque contiene información personal, lógicamente, pero les puedo dejar aquí una fotito más o menos de lo que es la página de información del eMedical System, que es el sistema que tienen los doctores para que ellos puedan mandar los resultados directamente al gobierno o a la persona pues que necesitan que ellos tengan esos resultados, ¿cierto? Entonces, esta hoja de eMedical que les digo, esta página de información, se los va a dar su doctor. El doctor, cuando te hizo el examen físico, te vio la piel, los ojos y la boca, la garganta, te va a dar este papel. Y de hecho te va a decir bien claro, no vayas a perder ese papel porque necesitas subir una copia a tu aplicación a la residencia permanente. Así que chicos, no vayan a perder ese papel, muy importante, porque ese papel tiene un código que va a permitirle al gobierno poder tener acceso a todos tus resultados médicos. Entonces, mucha atención ahí. Y también en esa hojita que les digo, en esta de eMedical, les van a tomar una fotito, su fotito va a estar ahí también. Esa fotito les toman en la clínica antes de que el doctor te empiece a checar físicamente la piel y todo eso, te toman una fotito bien rápido y eso se sube pues al sistema y eso lo vas a poder ver aquí, mira, como yo te lo puedo mostrar, así, bueno, acá estoy yo, aquí. Entonces, no vayan a perder ese papel, chicos, muy importante. Ahora, pasemos a lo que es los gastos médicos. ¿Cuánto fue que costó cada cosa? Empecemos con el gasto número 1, que lo tengo aquí porque me mandaron mi boleta electrónica a mi correo, y es en sí lo que pagué por el examen médico físico por el cual yo fui a la clínica, y pagué $204.75 canadienses, incluyendo impuestos. En sí fue 195 el subtotal más los impuestos, que son casi 10, dieron un total de 204.75. Ahora, ¿cuánto pagué por dejar las muestras de sangre en Life Labs? Me cobraron $92 y por la radiografía me cobraron $100. Entonces, más o menos son unos $400 invertidos en lo que es el examen médico para la residencia permanente canadiense para una persona, porque yo pues estoy soltera. Con respecto a cuando apliques con tu familia o pareja, pues recuerden que esos gastos se van a tener que duplicar, triplicar, porque es dejar todos los resultados médicos por persona, por aplicante. Ahí ya les dejo los precios, chicos, para que vayan considerando también todo eso, porque eso es algo que yo no esperaba. Yo pensé que no tenía que pagar, pero al final sí. Y no solamente es un examen médico, son 3. Acá están mis boletas y todo. Y bueno, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que ese video les sirva. Denle like al video, deseenme suerte en todo esto.
de la residencia porque son un montón de papeleos. Ya prontito les voy a hacer más videos sobre información del proceso de aplicación a la residencia. Y como siempre, chicos, mis videos son verídicos, informativos, claros y precisos. Y yo con mucho gusto te invito a que te suscribas a mi canal si es que estás interesado en aprender muchísimo sobre lo que es Canadá, visas, permisos de estudio, permisos de trabajo, emigrar, vivir en este país que yo como migrante, ya casi 6 años, te explico en experiencia propia cómo son todos estos procesos y también te comparto mucho sobre mi vida personal en este país. Te invito a que te suscribas, dale like al video, compártelo con tus amigos y si tienes alguna otra pregunta, siéntete libre de dejarlo aquí abajito en los comentarios de este video que yo con gusto te voy a responder. Muchísimas gracias por ver este video, te mando un beso gigante a través de la pantalla, cuídate mucho y nos vemos ya en el video de la siguiente semana. Adiós.